Me gustaría hablar de lo que es realmente una llamada de ventas y un poco cómo funciona, o al menos lo que yo estoy viendo tras, bueno, llevar más de un año emprendiendo, montando la agencia, hablando con muchísimos clientes, cerrando pues nuevas llamadas, bueno, no todos los días, pero cada vez más frecuentemente. Y me gustaría detallarlo un poco porque siempre como los gurús de la venta te venden el hecho de que tienes que seguir como unos pasos sí o sí para que se dé la venta y puede que en algunas ocasiones eso funcione y en algunas ocasiones pues seguir esa estructura pues pueda resultarte exitoso y puedas llegar a conseguir el objetivo que es acabar cerrando al cliente. Pero muchas veces me da la sensación que es que quizás, bueno, quizá no, es que solo puedes planificar la primera frase, la segunda, la tercera como mucho. Pero un guión como tal es que es imposible seguirlo. Y esto me gustaría básicamente ponerlo en valor hablando un poco de cómo yo lo hacía antes y cómo lo hacía ahora, que ahora mismo son la 1:30 de la tarde. Acabo de volver yo de una reunión, por lo que puedo hacer un poco la comparativa porque es que realmente me acuerdo de la sensación inicial, ¿no? Os pongo en situación. Hace un año básicamente estábamos empezando, no teníamos ningún cliente, solo uno que nos acabó dejando al cabo de, creo que fueron 2 meses o algo así. Nosotros para entonces éramos muy novatos en muchas cosas, seguramente ahora también, pero un poco menos que antes. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento la captación que hacíamos la hacíamos pues a través de correo y a través de llamadas, ¿vale? Problema del correo, número uno, tienes que hacer mucho volumen para que salga la cuenta y muchas veces se acababan todos en spam. Aparte que nos jugábamos el hecho de que nos banearan la cuenta o nos eliminaran el correo. Y aprovecharé para en otro vídeo contar un poco distintas vías de prospección que me parecen interesantes y tampoco me quiero alargar mucho en este aspecto ahora. Pero por ejemplo, la otra vía de adquisición de clientes era como las llamadas, ¿no? Y una llamada realmente es como la forma, llamadas en frío, perdón. Y digo, una llamada es básicamente la forma que quizá más se asemeja a una reunión de cierre de venta o a una reunión que como la quieras catalogar. Y me acuerdo que en ese momento intentábamos siempre como fijar un guión, algo para poder, pues una estructura para poder tener el control de la llamada, ¿no? Muchas veces el hecho de llamar a muchos números, a muchas empresas, muchas sin tener el nivel de conciencia, creo yo, o las ganas o la predisposición de contratar ese servicio, pues muchas veces era todo bastante frustrante porque eran muchos nos y demás, ¿vale? Es algo que cuando haces una llamada en frío tienes que asumir y a mí me costó un poco de entenderlo, la verdad. Pero bueno, dicho eso, imaginemos que yo en ese momento llamaba y pasaba la reunión. Yo cuando iba a la reunión, o mi hermano, o cuando íbamos los dos, que al principio íbamos los dos, porque también nos sentíamos más seguros y demás, me acuerdo perfectamente de todo, ¿no? De decir, ostras, queríamos plantear una presentación, de hecho hicimos varias versiones de distintas presentaciones, no sé, cómo llevarlo mucho muy esquematizado, ¿no? Pues ahora te vamos a hacer una presentación de esto, ahora lo otro, para acabar convenciendo. Cuando en realidad, o lo que veo a que ahora funciona, es algo totalmente distinto y es algo que radica en lo más simple. En lo más simple y que muchas veces nos han contado 50 veces, pero se nos ha olvidado 51. Y creo que todo se basa en eso, pero es escuchar, escuchar. Creo que escuchando al cliente, escuchando, bueno, mejor dicho, al potencial cliente, tienes mucho de ganar. Es decir, hace poco siempre me salen vídeos de lo típico de si quieres entrar bien en una conversación, escucha más que hablas, ¿no? Y creo que es totalmente, bueno, es una reflexión totalmente acertada. Y creo que también está bien en todos los sectores, es decir, no solo quizá en el ámbito de amistades, que muchas veces la mayoría de estos consejos van por ahí, sino en el ámbito de venta igual. Creo que vale la pena primero escuchar, dejar al otro cliente que se desahogue, porque realmente se desahogan contigo, te cuentan todo, te cuentan la agencia desastre que han probado, la persona que le llevaba las redes, que esto era un desastre, que no sé qué, te cuentan de todo. Hay quizá algunos que son más críticos, otros que no, otros que están más descontentos, otros que no y siempre se repite, ¿no? Y un poco, yo al principio quería como tenerlo todo muy bien esquematizado, mi hermano igual, y creo que eso es un error. Y es un error que uno puede cometer al principio, pero conforme vas acumulando más experiencias, más te vas dando cuenta que esa vía no te va a llevar a ningún sitio, porque curiosamente
todas las reuniones que queríamos hacer de ese estilo, algunas las cerrábamos, pero mayoritariamente no las cerrábamos. Y ahora lo veo con perspectiva y digo, normal. Normal porque que te suelten un tostón, una presentación que no le importa a nadie, pues no vale la pena, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura que sigo a día de hoy? Que no digo que sea como la Biblia, que muchas veces dicen todos estos gurús, pues ya no solo de marketing, sino de ventas y demás, que tienes que seguir su método sí o sí. Yo es lo que yo estoy probando y a mí me está funcionando más, es ir literalmente sin nada. Es decir, prácticamente no uso ni el ordenador, no uso ni el móvil, solo en momentos muy puntuales para enseñar algún vídeo en concreto. Pero voy allí, llego, saludo, me siento y la estructura básicamente es empezar a hablar. Empezar a hablar y muchas veces de cosas que no son directamente del servicio que tú vas a vender. Y me da la sensación que de esta forma como que vas desmontando todas sus barreras porque, a ver, no nos engañemos. Creo que todo el mundo, cuando le están haciendo un discurso de ventas, siente cierto rechazo. Y eso es así. Es decir, a mí me sale publicidad, por muy bien metida que esté, dices, qué publicidad, qué pereza. O una persona que ya te está intentando vender. Muchas veces me habían salido vídeos en YouTube que comentabas o dabas tu mail y luego al instante tenías el mensaje de un tío por WhatsApp. ¿Cuándo te va bien que nos llamemos? Llamabas y era como, te estaban escuchando pero a la vez no te estaban escuchando. Era una escucha muy superficial que sabías perfectamente que estaban encarándolo como con unas fases, ¿no? Y pienso que ahí es también donde está el error, ¿vale? O sea, primer error creo que es querer guionizarlo todo y no dejar hablar a la otra persona y demás. Eso es el primer error. Y ya una vez has detectado ese primer error y pasas como a querer escuchar, creo que no hay nada peor. O sea, lo peor de todo es no escuchar. Pero otra cosa que para mí yo creo que es incluso peor es hacer ver que escuchas, ¿vale? No puedes hacer ver que escuchas a una persona. No lo puedes porque es que cuando lo nota es peor, porque yo por ejemplo en estas llamadas que algún setter o que algún closer tenía conmigo, yo digo, lo pensaba, digo, este tío, digo, le importo tres pepinos, pues mi situación, mi empresa y demás, ¿no? Entonces, es algo que siempre he tenido muy claro que no quiero hacer. Volviendo a la llamada que acabo de tener ahora hace un rato, que ha sido de forma presencial, pero creo que sirve igual como si es de forma online. Quizá de forma online es más frío y sea más de cara a la idea, ¿no? Pero de forma presencial hay algo que a mí me gusta muchísimo hacer. Y es llegar y preguntar a la otra persona, pues cómo está, cómo han ido, por ejemplo, cómo han ido las vacaciones. Por ejemplo, ahora estamos a día 3 de septiembre y al estar a día 3 de septiembre, pues muchos vuelven de vacaciones, ¿no? De hecho, el lunes fue el día 1, por lo que muchas veces la semana anterior, o muchas personas la semana anterior estaban de vacaciones o vuelven de ellas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante al principio preguntar, pero no preguntarlo de forma superficial, de decir, bueno, va, hago esta pregunta, me la quito de encima y sigo, ¿no? Sino preguntarlo de forma profunda, ¿no? Eso por un lado. Luego cuando eso lo he hecho, en este caso depende de algo temporal que son las vacaciones, pero si fuera, yo qué sé, a mediados de octubre, pues seguro que hay algo, algún evento, o cómo ha ido la semana anterior, o si te reúnes a final de semana, pues cómo ha ido la semana. Pienso que eso es muy, muy positivo de hacer, ¿vale? Pero como digo, escuchar realmente a la otra persona, no decir, ah, vale, vale, no, escucharla. Entonces, una vez haces eso, creo que también es muy importante pues hacerle preguntas del negocio si es la primera vez que estás con ese negocio. Es decir, si ya has trabajado alguna vez o si algo, pues quizá no se adecue tanto porque vas a quedar peor, pero por no habértelo preparado. Pero representa que si vas por primera vez a una empresa y estás como negociando, uy, que subo la mesa, ahora, y estás negociando por primera vez, pues es muy importante, ¿no? Si estás hablando, pues en este caso con el jefe, si es el jefe ideal. Pero si no es el jefe y un trabajador es lo mismo, es preguntar un poco pues, sobre su origen en la empresa, eso si es un trabajador, o si estás hablando con el jefe, pues preguntarle un poco sobre el origen realmente, porque creo que cuando se pregunta el origen de las cosas es realmente muy curioso de dónde viene cada persona y de la historia que carga detrás, ¿no? No solo la propia persona en sí, sino la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo he ido a hablar con una empresa que se encarga de todo el tema de protección de datos, de más normativas empresariales y demás. Todos estos documentos que dan tanta pereza, de hecho ellos lo catalogan y lo explican de la misma forma, pues es lo que se encargan ellos, ¿no? Y una empresa, pues, yo qué sé, una estética, pues que no se quiera pringar con estos papeles y con estas normativas, pues contrata a una empresa como la que he ido a hablar y te lo soluciona, ¿no?
Entonces, se encargan de una cosa que a priori es muy aburrida. Pues yo le he preguntado un poco de dónde venía todo, cómo lo hicieron, quién eran socios, quién no, porque por ejemplo ahora daba la casualidad que se habían separado los socios y un socio había comprado la parte al otro socio. Y es realmente curioso porque dices, algo tan simple como es preguntar el origen de dónde vienen las cosas, no todo el mundo lo hace. Yo por ejemplo me he dado cuenta que se haya montado esta empresa y que hoy haya podido yo ir a hablar con ellos, es porque inicialmente uno de los socios empezó montando una academia de inglés en un pueblo y luego acabó montando otra academia de inglés en la ciudad más cercana de la zona en la que estamos, ¿no? Que es Manresa. Y es algo formidable, como de ahí, porque hacían clases como adultos y a niños. Pues muchos adultos le pedían, más allá de clases de inglés, ¿no? Le pedían pues si tenían algún curso formativo de, yo qué sé, de manipulación de alimentos, cosas así, cosas que en conversaciones de adultas a veces pues no sabes nunca dónde lo puedes encontrar, ¿no? Y ahí esa persona, ese socio, decidió, ostras, me están pidiendo, me están demandando mucho una cosa, pues voy a por ello, ¿no? Y se metió en este negocio. ¿Y por qué lo digo? Porque ya me he dado cuenta de la tipología que es esa persona. Solo explicándome el origen de la empresa, de la tipología que es esa persona. Pues esa persona es una persona emprendedora, es una persona curiosa, es una persona que tiene visión y por lo tanto ya automáticamente lo que yo le voy a presentar, que son nuestros servicios, ya lo va a ver como una oportunidad y como algo, bueno, como digo, como una oportunidad. Porque no lo va a ver como una carga que muchas personas lo ven, ¿no? Entonces, simplemente con una pregunta del origen de la empresa ya puedo ver un poco cómo es esa persona, que es observadora, que es un poco larga en el sentido de que sabe ver las oportunidades, sabe ver las cosas, ¿no? Entonces eso te da mucha información. Y una vez pienso que ya has planteado y has tanteado todo el terreno, creo que también es muy interesante ya, antes de pasar a lo que más te interesa, a no ser que el cliente ya dirija la conversación hacia ahí, explicar tú también un poco el origen. Es decir, si tú le has preguntado por el origen, háblale tú del tuyo. Pienso que es algo eso formidable. O sea, yo le he preguntado esto y automáticamente luego le he contado o lo he ligado con el origen de la agencia que he montado con mi hermano. De los primeros días, las primeras veces, las cosas más humillantes. Y esa persona que yo le he preguntado inicialmente su origen y había podido ver pues que tenía ese espíritu emprendedor, ese espíritu de haberte comido ciertas cosas porque solo te queda comértelas a ti, en el sentido de que, yo qué sé, tener que poner buenas caras a clientes o que mucha gente te diga que no, que yo también lo he vivido, pues se lo cuento y de esta forma conecta mucho más conmigo, ¿vale? Entonces, pienso que ahí es otro parámetro importante. Y ya una vez has establecido ciertas conversaciones, ya luego sueltas el guión de venta o sueltas lo que haces. De hecho, es que no hay ni guión de venta. Quiero decir, yo cuando hablo de estos temas más superficiales, de estas preguntas que hago, lo siguiente que hago es dejar muy claro una cosa. Es decir, ostras, yo hago esto, te voy a explicar lo que hago yo. Y tú me dices si lo necesitas o no. Y así de esta forma pienso que aún das más sinceridad sobre las cosas. Dices, yo hago esto, ¿te interesa o no te interesa? Eso lo decides tú, pero yo hago esto. No muestras necesidad. Pienso que eso es muy importante. Es muy importante. No decir, pues mira, creo que te podría... No, explícale todo lo que haces. Pues yo le he explicado que inicialmente empezamos con vídeos reels para Instagram, pero que luego el mercado nos fue moviendo y había gente que aparte de pedirnos reels de Instagram, nos pedía vídeos para YouTube. Que luego hubo otra persona que nos pidió podcast, otra persona nos pidió un vídeo de rebranding de la web. Y así vas tocando distintas áreas dentro de un mismo sector. Es decir, el sector de los vídeos es muy grande y hay muchas especialidades. Pues le he dicho que he tocado podcast, que he tocado vídeo vertical, vídeo horizontal, vídeo más corporativo de un rebranding. Pues esos son solo algunos ejemplos, ¿no? Entonces, decirle, pues mira, yo me especializo en esto, pero también puedo hacer esto, porque tú vas a esa reunión de venta pensando o intuyendo que esa persona puede necesitar una cosa, pero la realidad es que te puedes sorprender con una cosa totalmente distinta. A mí me ha pasado de ir a un sitio pensando que les vendería uno de los packs que tenemos y que aparte del pack, pues me acaben comprando otra cosa. O que no me compren el pack y me compren directamente otra cosa. ¿Vale? Y pienso que eso es muy importante. Y una vez vas hablando de estas cosas, pues te vas desenvolviendo y lo vas explicando con seguridad. Y ya ahí, si hace falta, pues, y quieres acabarlo de convencer, porque creo que cuando una persona
tiene este desparpajo y te cuenta pues todo su origen, lo que hacen sin mostrar la necesidad y demás, creo que muchas veces no hace falta que explicar mucho más, pero si quieres como meterle la puntilla final para acabarlo de tumbar ese crochet, por decirlo así, para que caiga al suelo y te compre, enseñas un vídeo ejemplo. Enseñas un vídeo ejemplo, yo lo he hecho, de decir, ostras, una vez te lo he explicado todo, pues, por cierto, te voy a enseñar este vídeo que cómo ha quedado. Le explicas los objetivos que tiene estos vídeos. Si algo tengo yo muy claro es que yo no creo en el marketing que mucha gente hace por redes sociales, de con los vídeos vendes. Está claro que con los vídeos puedes vender, pero inicialmente tú no puedes prometer ventas, porque el mundo del contenido orgánico es imprevisible. Pero tú sí lo que sí que puedes garantizar es imagen. Entonces, tú explícale, ostras, vas a tener una imagen mucho más profesional. ¿Cómo se llama? En catalán me sale de retruc. Bueno, y en cierta manera hay un componente secundario que es que puedes llegar a más gente y el hecho de que se vea un contenido profesional bonito y demás, pues les puedes acabar vendiendo cualquier cosa. O puede una persona acabarse interesando. No hables de ventas, porque es que realmente es algo imprevisible, ¿no? Entonces, pienso que, hostia, si lo estructuras de esa forma es mucho más sencillo, es mucho más sincero, el discurso es mucho mejor. Que luego te pueden acabar comprando o no, eso es otra. Porque luego, pues, por ejemplo, le puede dar la vena y que se lo lleve otro. Pero tú al menos lo has soltado un buen discurso. Y la verdad, a mí, desde que lo hago de esta forma, cada vez, me siento mucho más confiado y cada vez noto que cierro más ventas. Que cierro más ventas y no se me escapan. ¿Por qué? Porque hablo con sinceridad, con franqueza. Les pongo todos los motivos, le pregunto a él, le escucho. Pero lo escucho de verdad. No lo escucho de mentira y digo las cosas por decir. Pienso que eso es muy importante. Y otra cosa que es también súper imprescindible es decir el precio. Decir el precio y argumentárselo. Comentarle cuál es el precio en ese momento. Muchas veces cuando no acabo cerrando una venta es porque el precio no lo he dicho. Porque automáticamente tú puedes ver si el problema es más de económico o si el problema es de mentalidad, de que no lo ven como una oportunidad, como una inversión, lo ven como un gasto. Eso es muy importante. Entonces, yo pienso que es enfocarlo de esta forma. No digo que sea la forma ideal con la que vas a cerrar el 100% de las ventas, porque es que eso es imposible. Depende mucho de la otra persona, de sus necesidades, de su situación. Entonces, no pienso que haya algo que te garantice el 100%, pero sí que es una cosa que a mí me ha ayudado a llevar mucho más orden, llevar las conversaciones con mucha más confianza y realmente poder acabar cerrando más ventas. ¿Por qué no? Porque eso es verdad, desde que lo hago pues cierro muchas más ventas. Así que eso es un poco lo que quería contar, porque estaba hoy en la reunión y digo, hostias, tengo que grabar un blog explicándolo y demás, porque es algo que muchas veces se da por supuesto, pero no va así, no va así. Y por ejemplo, ahora mismo se me viene a la cabeza la semana pasada yo fui a una reunión también de venta, que en este caso no era un cliente nuevo, era un cliente con el que ya habíamos trabajado y quería que le hiciéramos un vídeo puntual. Yo sabía al 100% que el cliente iba a querer ese vídeo, lo sabía, solo si lo hubiese hecho muy mal hubiese renunciado. Pero es que fue llegar, dijimos literal dos frases del vídeo, que no me dijo ni el tipo de vídeo ni nada, y nos pusimos a hablar de la vida. Y yo a ese cliente, no es de los clientes con los que más he hablado a nivel de tiempo, que más grabaciones he hecho y demás. De hecho, hemos grabado creo que 2 veces. Pero es que fue la reunión de venta, literal, una hora, y hablando del propio servicio que nos iban a contratar, 5 minutos, como mucho. Todo el resto, que cómo estaba, que no sabíamos cómo había ido el verano, y hablando de estas cosas. O sea, me parece algo alucinante. Y pienso, ya te os digo, que encabezonarse mucho con un guión, con una estructura, con que si no digo una cosa, no la voy a acabar cerrando. Eso es mentira. Tienes que improvisar, tienes que ser tú mismo, escuchar, que se note que te importa la otra persona y que no quieres su dinero y ya, que no la quieres engañar y que vendes una cosa de forma totalmente honesta. Y en mi caso es un servicio, pero creo que con los productos es lo mismo. Y con otros servicios que no tengan a ver con fotografía, vídeo y demás, pienso que también. Y no sé, quería dejarlo aquí un poco de constancia. Voy a seguir trabajando porque es la una, todavía no he comido, pero voy a hacer un poquito de trabajo, un par de presupuestos de esta reunión, que es otra de las cosas importantes.
Y a mí es una de las cosas que me cuesta, y va, esto da para otro vídeo. Cuando acabes una reunión, rápidamente pasa el presupuesto. Un día, dentro del mismo día, como mucho dos, pero si lo alargas más, la venta se acaba perdiendo. Y es algo que yo, por ejemplo, ahí tengo que mejorar en ese aspecto porque no lo acostumbro a hacer. Así que hoy voy a dar ejemplo, lo voy a hacer y voy a hacer el presupuesto ahora en un momento, se lo voy a mandar y a ver si nos lo aceptan hoy mismo. Mantendré informados. Nos vemos.